La Argentina cuenta con unas 500 áreas naturales protegidas. Algunas están favorecidas por paisajes impactantes y son un atractivo turístico de importancia económica. Otras tienen paisajes menos valorados, pero permiten la conservación de especies nativas de flora y fauna. Muchas áreas conservan los vestigios de un pasado remoto y otras cumplen servicios ambientales invaluables para la sociedad. En La Pampa, los parques y reservas naturales están comenzando a ser valorados por la sociedad. Estas áreas no solo cumplen una función esencial en la conservación de la naturaleza, también contribuyen a fomentar modelos de desarrollo local basados en un vínculo virtuoso con los ecosistemas. Las áreas naturales protegidas brindan un contexto para el próximo paso. Modelos de producción que no vayan en contra de la naturaleza, sino junto a ella. La Argentina fue el tercer país de América en tener áreas naturales protegidas. Su origen se remonta a 1903, cuando Francisco Pascasio Moreno donó al Estado Nacional 7.500 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi. Recorriendo la Patagonia, Moreno había conocido lugares que lo cautivaron para siempre. Su admiración por el paisaje lo llevó a donar sus tierras para que fueran valoradas por las siguientes generaciones de argentinos. Posteriormente, el Estado comenzó a crear nuevos parques nacionales. Los primeros parques se crearon en zonas alejadas y limítrofes, como una forma de ejercer soberanía y promover el turismo incipiente. Pero a medida que los científicos comenzaron a valorar la flora y la fauna, las áreas naturales protegidas fueron incorporando otros objetivos. Muchas personas creen que los parques y reservas son creados para el esparcimiento público. Sin embargo, su principal finalidad es otra. La principal función de las áreas naturales protegidas es conservar una muestra representativa de los ecosistemas. Es preservar el hábitat para proteger la biodiversidad completa de un ecosistema. La mayoría de los parques y reservas naturales se crean para proteger un ecosistema particular y su biodiversidad, incluyendo a especies raras o amenazadas. Este es el caso del venado de las Pampas, un ciervo que se encuentra en peligro crítico de extinción y que motivó la creación de un parque nacional en la provincia de Buenos Aires. Las áreas naturales tratan de asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos y protegerlos de las actividades extractivas. Por este motivo, son espacios privilegiados para la investigación científica. Aquí los científicos cuentan con un laboratorio natural en el que los procesos biológicos se encuentran mantenidos a salvo. Además, al proteger los ecosistemas, se conservan recursos genéticos, especies que en el futuro pueden ser utilizadas por el ser humano. Otro aspecto importante es que las áreas naturales mantienen la provisión de servicios ecológicos fundamentales, como la regulación de los flujos de agua, el control de inundaciones, la captura de carbono y la protección de los suelos. Pero eso no es todo. Las áreas naturales protegidas, además, permiten educar, generar la identidad, generar un sentimiento de pertenencia, y esa sensación de pertenencia por lo nuestro es lo que asegura a largo plazo que las áreas naturales protegidas perduren o persistan. Hay dos tipos principales de áreas naturales protegidas. El parque natural, donde las actividades productivas están restringidas o prohibidas, y la reserva natural,
en la cual se admiten distintos grados de actividad humana. Hoy se busca que un área natural protegida incluya ambas categorías. En el parque o zona núcleo solo se permiten las actividades científicas. En la reserva se permiten actividades de bajo impacto ambiental. De esta manera, la reserva funciona como un escudo que rodea al parque, transformando una frontera lineal en una franja más ancha que amortigua los efectos negativos del exterior. Cuando en los límites de un parque se realizan actividades productivas de gran escala, como desmontes o agricultura industrial, se generan bordes muy marcados que fragmentan los ecosistemas y afectan su integridad. Las reservas contribuyen a atenuar estos efectos, resguardando en el parque un área exclusiva para conservación. Estos impactos son mayores cuando las áreas son pequeñas. Las principales amenazas de las áreas naturales protegidas generalmente están vinculadas con el desmonte, con la fragmentación de los alrededores y convirtiéndolas en una isla. Por eso es importante el tamaño. Las áreas naturales protegidas tienen que tener un tamaño suficiente para que todas las especies, sobre todo las claves, los predadores topes, puedan subsistir con buenas poblaciones dentro del área protegida. Otra amenaza importante a la biodiversidad en parques y reservas son las especies exóticas invasoras. Se trata de bacterias, hongos, plantas o animales originarios de otras regiones que son traídos por el ser humano de manera voluntaria o accidental. Al carecer de los depredadores o las enfermedades que tenían en sus lugares de origen, una vez que se instalan, comienzan a invadir el ecosistema con relativa facilidad. Muchos de estos invasores se convierten en depredadores o competidores de especies nativas y reducen la biodiversidad, degradando profundamente el ambiente. En las áreas naturales protegidas, el control de las especies exóticas invasoras es una actividad fundamental. El olmo siberiano es una especie originaria de Asia Central que está comenzando a invadir el bosque de Caldén. Al modificarse la estructura del bosque, muchas especies animales pierden su hábitat y van desapareciendo. En el Parque Luro se realiza un control sistemático del olmo siberiano. Hay varios métodos para tratar los olmos. Uno de ellos, conocido como anillado, consiste en retirar la corteza con el tejido de crecimiento, interrumpiendo el flujo de savia. El relevamiento de árboles tratados en la temporada anterior revela un buen resultado de esta metodología. Bueno, y este individuo se probó al anillado y por suerte dio resultado porque es una alternativa viable, ecológica, y además hay lugares donde no se pueden apear los árboles, por lo que puede llegar a romper o por su ubicación, así que es una muy buena alternativa y estamos viendo que da resultado. En el Parque Nacional Lihue-Calel, el control de plantas invasoras demanda un esfuerzo permanente de los guardaparques. Los focos de invasión deben ser reducidos para evitar que las especies se expandan. En este caso, se trata de un conjunto de ágaves que fueron introducidos por un antiguo poblador. De no controlar su crecimiento, se irían extendiendo, generando zonas estériles para la biodiversidad local. La existencia de especies exóticas es una de las principales amenazas para la biodiversidad de las áreas protegidas, ¿sí? A partir de eso, la Administración de Parques Nacionales es muy estricto en cómo abordar las situaciones de especies exóticas, sean de fauna o de flora. Entonces tenemos distintos criterios, hay metodologías y priorización, pero abordamos los distintos casos. Algunas plantas invasoras pueden ser erradicadas a costa de un enorme esfuerzo. Sin embargo, otros invasores no pueden ser erradicados y a lo sumo se aspira a mantenerlos en un número bajo. Este es el caso de los jabalíes y ciervos colorados que invaden el Parque Nacional. Los ciervos compiten con otros herbívoros nativos como los guanacos.
Los jabalíes son animales omnívoros. Entre sus presas se encuentran animales nativos, algunos en peligro de extinción. Además, osan la tierra en busca de raíces y tubérculos. En estos suelos, frágiles y vulnerables a la erosión, la ruptura de la capa superior significa un daño muy importante. Los suelos osados por los jabalíes pierden carbono, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. El jabalí y el ciervo son dos de las principales exóticas que implican un problema para la conservación del área protegida. ¿Por qué? Porque bueno, compiten con especies, además de que por ejemplo el chancho con las osadas destruye todo, así que nosotros abordamos con jaulas trampas, se aborda el tema dentro de los límites del parque. Hace un año que tenemos el plan, hemos hecho una evaluación y hay menos avistajes. La política de parques nacionales es estricta. Los objetivos de conservación de la biodiversidad no son alcanzables si hay especies exóticas invasoras como ciervos y jabalíes. Por eso, en distintos parques se adoptan soluciones diferentes para controlar a estos animales. En Lihue Calel, los jabalíes son capturados mediante trampas con cebo. Cuando los animales entran en busca de alimento, accionan la puerta de la trampa. Luego, los ejemplares son sacrificados sin sufrimiento. El Parque Nacional El Palmar, ubicado en Entre Ríos, fue creado para proteger una población de palmera yatay. Pero los jabalíes atentan contra este objetivo. Ellos consumen las palmeras jóvenes, impidiendo que el ecosistema se renueve. En este parque, el control de los jabalíes se realiza mediante un convenio con cazadores profesionales que 2 días por mes se dedican a cazar desde casetas ubicadas estratégicamente. El costo de mantenimiento de las instalaciones y de la operación de caza es asumido por los cazadores. Este tipo de control resultó exitoso. En apenas unos años, el número de jabalíes disminuyó, permitiendo que el palmar comience a regenerarse. En la pampa, el fuego bien manejado puede ser un aliado de la conservación del bosque. Pero los incendios forestales descontrolados son un verdadero enemigo. Los incendios forestales suelen ser muy graves y arrasan con extensiones enormes. La prevención en las áreas protegidas depende de las picadas cortafuegos y de una respuesta rápida del personal que combate los incendios. A menudo, estas medidas son acompañadas por otras acciones. Cuando el sotobosque se hace denso, los fuegos son más altos y calientes, afectando a los árboles maduros. En el Parque Luro se están haciendo trabajos para reducir el material combustible y el efecto del fuego. El desmonte selectivo del sotobosque permite además abrir zonas donde el fuego puede ser mejor combatido. Por otra parte, este procedimiento devuelve al bosque de Caldén su estructura original, colaborando con su recuperación. La restauración de ecosistemas es una actividad central en muchas áreas naturales protegidas del país. Casi no existen ecosistemas en los que no falten algunas de sus especies clave. Es por eso que crece la tendencia a reintroducir las especies desaparecidas. Es importante la restauración ecológica y la reintroducción de especies que se hayan extinguido, sobre todo especies claves, porque el ecosistema funciona a partir de esa biodiversidad. Si esa biodiversidad está extinta, si no hay suficiente complejidad en el ecosistema, si no se cuenta con las especies claves, ese ecosistema tiende a degradarse y a continuar perdiendo especies. Es un proceso, una espiral que va lentamente hacia
la degradación o hacia la falta de diversidad de nicho. La provincia de La Pampa inició un programa de restauración ecológica en el bosque de Caldén, con la reintroducción de vizcachas y guanacos en el Parque Luro. Es el primer proyecto de su tipo realizado por un estado provincial. Esto significa el regreso de 2 herbívoros muy importantes. A partir de 2 planteles iniciales de 12 y 9 guanacos, la población actual supera los 30 animales. Las vizcachas formaron varios núcleos familiares y ya se encuentran perfectamente aclimatadas al parque. Ambas especies son monitoreadas continuamente para evaluar el desarrollo de las poblaciones. Algunos animales fueron dotados con radiocollares, lo que permite su localización con un sistema direccional. Una vez que las poblaciones son restauradas, las reservas sirven como un centro a partir del cual la biodiversidad nativa puede recolonizar su territorio. La reintroducción de especies en La Pampa está dando sus primeros pasos. La llegada de guanacos y vizcachas será seguida por otras especies que irán recuperando sus antiguos dominios a partir de las áreas naturales protegidas. Esta inquietud provincial por restaurar ecosistemas también tiene su correlato en la sociedad. En los últimos años, creció el interés por la creación de reservas privadas. En la región de Naicó, una familia está creando la primera reserva privada de la provincia de La Pampa. El campo, el área a proteger son unas 816 hectáreas. Tiene aproximadamente unas 500 de monte, el resto son cuadros limpios. Tenemos algunos montes más pequeños distribuidos ahí entre los parches limpios y bueno, se realiza una producción ganadera de bajo impacto. La idea es ser lo más sustentable posible y alterar en menor medida lo que es el ambiente. Y dentro de eso la idea de la mayor cantidad de bosque es protegerlo y preservarlo lo mejor posible. Es un bosque que no se ha quemado nunca, ni intencional ni naturalmente. También no se han sacado postes, no se ha desmontado, entonces como que está bastante bien conservado, diríamos. Crear una reserva privada puede tener muchas motivaciones. Sin embargo, un elemento común en todas ellas es la vocación de los propietarios por conocer y conservar la naturaleza. Este es el caso de Miguel Fiorucci, que desde hace años se dedica a observar aves y otros animales que habitan su campo. Yo creo que vale la pena crear una reserva natural privada, ya por el hecho en sí de reconocer el trabajo que ha hecho mi papá durante años. Ya con eso ya lo vale un montón. Creo, como te digo, para la provincia va a ser muy bueno y después lo que se genera a partir de la creación todavía es un poco una incógnita, pero hay muchos programas educativos, turísticos, que se pueden llegar a llevar a cabo y que eso va a hacer que yo creo que tenga un valor a futuro muy importante. Por lo menos es lo que me lleva a pensar que vale la pena pagar por ahí los derechos de piso de ser la primera o los inconvenientes por ahí que surgen al ser la primera y todo lo que eso implica. En la Argentina existen más de medio centenar de reservas naturales privadas y su número aumenta cada año. Son herramientas eficaces que acompañan los esfuerzos estatales de conservación. La importancia del Estado en la creación de áreas naturales protegidas no se restringe a la nación o a la provincia.
los municipios son actores muy relevantes. En La Pampa hay un número creciente de reservas municipales. Si bien estas reservas suelen estar vinculadas a lo recreativo, su aporte a la conservación de la naturaleza puede ser muy valioso. Las reservas naturales urbanas, por ejemplo, son espacios ideales para la educación ambiental. Esto sucede en la Reserva Natural Municipal Laguna de Utracán, cercana a General Hacha. Lo que es la Laguna de Utracán siempre fue balneario y se trabajó siempre como balneario y con uso turístico. Pero actualmente queremos llevarle un enfoque más de conservación y educación ambiental. La reserva actualmente tiene 108 hectáreas en la cual se puede recorrer todos los ambientes, los 3 ambientes típicos de La Pampa. Así que bueno, estamos trabajando más que nada en lo que es conservación. Normalmente, las reservas urbanas tienen superficies pequeñas, pero su aporte es enorme. Su cercanía a los centros poblados permite que miles de niños las visiten, integrando la educación ambiental en sus actividades. A mí me parece que es muy importante llegar a los chicos porque son los que le van a educar al adulto. Me parece muy importante que uno como pampeano o como achense conozca lo nuestro y que lo cuide. Si bien como provincia y como municipio General Hacha está recién comenzando en lo que es la educación ambiental, me parece muy importante porque hoy en día uno se da cuenta en los chicos cómo uno le llega en cuanto a una observación de aves, en cuanto a por qué el cardenal no hay que cazarlo, por qué no a las gomeras, por qué no al cautiverio. Entonces uno va llegando a los chicos y los chicos van llevando a la gente. Sin importar el tamaño que tengan, las áreas naturales protegidas tienen una función social superior. En ellas se conserva la memoria ambiental de los pueblos, el espacio común donde las sociedades encuentran su identidad y un origen geográfico definido. Pero a veces, las áreas naturales protegidas suelen ser vistas como un obstáculo para la producción. Algunos sectores sociales ven con recelo la aplicación de medidas de conservación en la creencia de que eso limita el posible desarrollo. Sin embargo, eso se debe a una falsa dicotomía. Existe un falso conflicto entre conservación y producción. Nosotros creemos que el trabajo de conservación en realidad es producción de la naturaleza. Hay toda una nueva posibilidad económica detrás de parques bien conservados, con todo su ecosistema completo, con sus predadores tope, con su fauna carismática, que está vinculado al turismo. Y en aquellas áreas donde hay buena infraestructura de uso público, esto genera en realidad un círculo virtuoso donde el parque pasa a ser motor de economía local. El cambio climático y la crisis de extinción están mostrando que es imperativo plantear sistemas productivos sostenibles y de base ecológica. Las áreas naturales protegidas pueden ser una alternativa de desarrollo en sus áreas de influencia. Las áreas naturales protegidas, concebidas con toda su fauna silvestre y como un área con acceso público, contribuye enormemente al desarrollo local porque permite que las comunidades que están a su alrededor, que en general no tienen acceso a la tierra, tengan la posibilidad de prestar servicios dentro del área protegida de dominio público. Lo que se intenta ofrecer al visitante es esa experiencia con la naturaleza autóctona, con esas especies que evolucionaron en la zona y que le permiten diferenciarse de la visita de otras áreas protegidas europeas, africanas, y en cada lugar donde uno visita tiene la sensación de estar viendo lo que evolucionó allí, lo que es autóctono. Las áreas naturales protegidas ayudan a construir la identidad local, atesorando lo más genuino del paisaje y su gente, la trama invisible que une al ser humano con el entorno natural que habita. Visitar las áreas naturales protegidas brinda la oportunidad de vivir una experiencia única, aquella que conecta a cada persona con su propia naturaleza viviente.